vamos con lo que toca hoy, que es fundamentalmente la editorial. Ay. ¿Qué traemos hoy? Bueno, primero pedir disculpas a los monoters que paguen porque LSC no han tenido. Tendrán a lo largo de esta semana. Se nos ha echado la vida encima. ¿Qué le vamos a hacer? Pero habrá. Y vendrá cargado. Y vendrá con cosas. Así que si no pagas, te lo vas a perder. Porque eso es para la gente que paga exclusivamente. Así que bueno, reiteramos nuestras disculpas. Pero habrá esta semana y la que viene y tal. ¿Vale? Entonces, vamos con la editorial. ¿Qué tenemos hoy? ¿O qué es lo que quiero yo? A lo que quiero invitar a mirar, ¿vale? Para ordenar un poco, ¿no? Mi propuesta hoy es mirar el lambanato con otros ojos, ¿vale? No tanto porque aquí en Radio Monotes no hayamos, sobre todo desde el punto de vista político, nosotros hemos hecho una crítica política, creo que al lambanato. Me he acordado de que tenía por ahí una cosa que quería mostrar. Vale, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Bueno, eso, retomando un poco lo que planteábamos, ¿no? Nosotros hemos hecho siempre una crítica política al lambanato. No me voy a detener en esto. Hay gente que está dejando de seguirnos, dejarnos de ver o decir que supuestamente la semana pasada hicimos un pecado mortal y lo desconocíamos, pero bueno, nosotros nos continuamos igual. Las críticas que hacíamos aquí, venimos a hacer crítica política. Hacer otro tipo de críticas, pues bueno, cada cual. Pero bueno, me he autoimpuesto no hablar de eso. Pero bueno, nosotros, si algo hemos mantenido siempre, es la coherencia de una crítica política hacia el lambanato. Da igual que enfrente estuviera Teruel Existe, da igual que enfrente estuviera Chunta Aragonesista, estuviera Pilar Alegría o estuviera el Susun Corda. Nuestra lectura del lambanato era bastante clara y bastante precisa. Es más, nosotros siempre nos hemos preguntado qué coño hacía la izquierda allí. Creo que basta escuchar. Basta escuchar, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí que es cierto que sobre el lambanato y específicamente sobre el lambán y de alguna manera aprovechando su triste fallecimiento, ha habido un sector de la sociedad, vamos a decirlo, concentrado especialmente en el Partido Popular, que seguramente en este ejercicio, igual que plantearon las elecciones de Aragón, ya sí le fue, en este ejercicio de intentar aprovechar todo para desgastar al gobierno socialista o al gobierno central del perro, pues decidieron que era una buena, que el lambán era sobre todo digámosle, el lambán final, el lambán que se despegaba de este lambán que se despegaba del sanchismo, ese lambán precursor o iluminador, no tanto, sino como bandera del constitucionalismo, de la unidad de España, de todos, o sea, Lambán en su última fase compró todos los marquitos de la derecha y de la ultraderecha. Es así. Es así. De hecho, creo que el otro día comentamos que pues José Luis Campos, en una de sus tertulias, comenta que una de las últimas comidas que tuvo con Lambán, pues uno de los perfiles que más le gustaban del actual gobierno de Azcón, ahora en funciones, pero bueno, ya veremos, eso es otro tema, que ha habido novedades, claro, se ha acabado Castilla y León, se acaba el ciclo político, no sabemos cuándo serán las andaluzas, pues ahora se intentarán como apañar un poco todo, ¿no? Ahora se abrirán los frentes, pues ya se han abierto hoy, ¿dónde si no? Desde Madrid, eso ya, pocas sorpresas, ¿no? Al respecto, pero bueno,
Pues había ese sector del Partido Popular que metió mucha caña al Partido Socialista de Aragón, ahora teóricamente en sintonía con el sanchismo por la memoria de Javier Lambán. Intentó este ejercicio de apropiársela tirándosela a la cabeza al Partido Socialista de Aragón. De esto, con Pilar Alegría, por ejemplo, sin ir más lejos, charramos de esto. Pero bueno, había como una cierta construcción, ¿no? de un personaje que tuvo dos elementos. Nosotros esto, en una newsletter tras el fallecimiento de Javier Lambán, una especie de obviutario o orbiutario, o como se diga, que ahora no me acuerdo, decíamos que Javier Lambán lo que había hecho es básicamente poca valentía y mucha cobardía frente a los poderosos, ¿no? Siempre habíamos hecho esa lectura, ayer, hoy y mañana. O sea, nos pareció un gobierno totalmente entregado a los intereses, eso que volveremos a denominar hoy el FOA, el Frente Oligárquico Aragonés. Vamos a recuperarlo, ¿no? Básicamente una captura simbólica y material de Aragón, de sus paisajes, de su todo, ¿no? Al servicio de los intereses económicos, pues bueno, del que tocara. Aquí daba un poco igual. En la segunda legislatura de Lambán fue Forestalia. Tocó Forestalia, tocó hacerse fotos con Forestalia y, por tanto, evidentemente, ahora, claro, si la apuesta principal del lambanato fue la construcción, desarrollo y apoyo de Forestalia, bueno, pues ahora, evidentemente, con las informaciones que vamos conociendo, debería de cambiar un poco la lectura que se hacía sobre Lambán y el lambanato. Es cierto que el Partido Popular, en esta construcción de Lambán como hombre de Estado, símbolo del, ¿no? Como apropiándoselo para sí, como un símbolo que prácticamente era un reflejo de lo que hacen ellos, y a diferencia del PSOE sanchista, ¿no? Y esto el último episodio que vimos de esto fueron dos. Uno, en el famoso discurso de debate del Estado de Aragón, donde, pues bueno, se tiraron. El Azcón hizo de su principal argumento fue medir la cantidad de aplausos que tras el reconocimiento que hizo de la figura de Lambán en el atril, pues hizo o dejó de hacer el Partido Socialista. El nuevo Partido Socialista de Pilar Alegría, que por aquella época, pues Pilar, pues evidentemente estamos hablando de esta legislatura que se cerraba con las elecciones del 8 de febrero, pues allí pues no estaba aún. Pero bueno, le encalomaron el asunto y dijeron poco menos que, bueno, pues que era una cosa que estaban renunciando a su legado, a su líder, que eran unos traidores, bueno, una serie de catastróficas características, ¿no? Made in Partido Popular. O sea, fue una. Y luego la segunda ha sido cuando, bueno, pues después de las elecciones, Óscar López, yo esto lo dije por Twitter y me mantengo, dijo lo que todo el mundo llevaba en la cabeza. Que es... Porque es... alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué Lambán sí es una figura cómoda para el Partido Popular? Yo creo que se lo preguntan muchos socialistas y mucha base socialista se lo estará preguntando honestamente, ¿no? ¿Por qué es tan cómodo? ¿Por qué lo reivindican? ¿Era Lambán tan bueno y tan seguro en su y era tan respaldado en su federación aragonesa que cuando tuvo que salir a renovar el partido, sus discípulos se quedaron totalmente solos y todo el mundo empezó a pasarse al supuesto lado traidor, lado ajeno a Aragón, como el de Pilar Alegría? Bueno, preguntas
O sea, si tan sólido era su poder, si tanto lo apoyaban, tanto lo respaldaba la militancia socialista aragonesa, que era, según el relato del Lambanato, una cosa distinta al socialismo general, al socialismo sanchista, pues fueron a las primarias y el supuesto candidato del Lambanato se bajó. Porque pues allí no encontró teóricamente la solidez que esperaba para enfrentarse a Pilar Alegría. Vamos. Creo que sobre Lambán, este es uno de los elementos, se han construido muchos mitos que la realidad ha ido derruyendo, ¿vale? Y con lo de Forestalia estamos ante una cosa parecida. Decía Enrique Juliana, un poco irónico, un poco mitad irónico, mitad verdad, un poco antes de que de Pablo Iglesias saliera en un debate rollo cura predicando la Constitución. Los más viejos del lugar se acordarán de ese espectáculo. A algunos nos parecía hasta fenomenal. Cómo hemos cambiado también, ¿eh? Nos hacemos viejos, ¿eh? En fin, bueno. Enrique le decía: sonará el gallo al alba, con este lenguaje que tiene. Sonará el gallo al alba y se pondrán todos a defender el orden constitucional. Hay estas cosas. Luego un poco ha pasado eso. Quiero decir, ahora estamos en esta fase de... Mientras el resto son transformadores, nosotros, virgencita, que se quede el Estado como está. El Estado de Derecho como está. Igual eso también hay que revisárselo. Es una cosa que creo que es necesaria. Pero bueno, no es el tema. Pues lo mismo que se planteaba eso, planteaba Enrique Juliana con respecto a las fuerzas del cambio, ¿no? En aquella época, Podemos y satélites. Pues lo mismo creo, copiándole y parafraseándole, voy a decir yo de toda esta cuadrilla de lambaners que han salido en el último tiempo, especialmente los del Partido Popular. Y sin ir más lejos, nos podemos ir a la rueda de prensa que vimos el viernes pasado de Mar Vaquero, la supuesta persona que Lambán tenía como faro en el nuevo gobierno, como importante en el nuevo gobierno de Aragón, ¿no? Como referente, por así decirlo, ¿no? Si es que Lambán tenía algún referente aparte de su ego, quiero decir. Pero bueno, aun esos lambaners, neolambaners, vamos a dejarlo ahí, los neolambaners, entonces, como el señor Azcón, Mar Vaquero, bueno, toda la cuadrilla esta, que se indignan tanto cuando se muestra algún tipo de crítica al lambanato. Bueno, el segundo punto este que he dicho antes era el señor Óscar López, cuando él le criticó no, a una cosa que es fea porque no está la persona para defenderse, es fea y es bastante cobarde, pero es una cosa que todo el mundo lleva en la cabeza, ¿no? Que es que, bueno, el señor Lambán en su última fase de legislatura forzó tanto los marcos y los relatos de la derecha que al final quien acabó ganando de la derecha y la ultraderecha, quien acabó ganando las elecciones en 2019, no, en 2023 en Aragón. Ya está. Y esto todo se hizo en una especie de relato de mantener el electorado centrista del Partido Socialista, cuando al Partido Socialista le estaba atravesando una dinámica de bloques que ya estaba instalada en general, y Lambán insistió en un camino que solo le hizo, al final, un camino errado, que solo le hizo que alimentar más a la derecha y a la ultraderecha. Esto, no tenemos ningún problema, y que antes de que Óscar López lo dijera, aquí se ha dicho unas cuantas veces, pues creo que, vamos, no, volvemos un poco al militante socialista de base,
Pues yo creo que hay una gran parte, y la realidad lo demuestra, que eso no se lo tragó, que ante eso no estuvo, y que al final, pues hasta su propio, cuando hubo que renovar el lambanato por otras vías, pues le dio la espalda y apoyó, pues, integrarse dentro de eso que algunos dicen el sanchismo, ¿no? Quiero decir, volviendo un poco a los mitos, sobre la figura de Lambán se construyen determinados mitos que la realidad las arrulla. Entonces, ¿qué mito ha intentado construir el Partido Popular? Los New Lambanners, los Neo-Lambanners, ¿no? Estos que salieron, ¿no? Intentó construir el mito del Lambán con hombre de Estado, como un hombre con Aragón por encima de todo, ¿no? Que solo pensaba en Aragón, un constitucionalista férrimo. Evidentemente, el planteamiento de esta gente de Aragón es un Aragón que no incordie y que esté plenamente integrado y sumiso a lo que mande España, que es básicamente el único proyecto común en España es Madrid DF, ¿no? Pues si están las órdenes de lo que manden las fuerzas en Madrid DF, adelante, ¿no? Entonces, yo no entraré. Diría que Lambán no hizo... Bueno, hizo un giro entre 2019 y 2023. Como han hecho otros partidos otros giros. Y hay algunos que se llevan la mano en la cabeza porque los verbalizamos aquí. Pero, en general, ha habido un giro conservador. Lambán apostó a eso y le salió mal. Porque hasta su gente, luego, internamente en la interna, no reforzó esas tesis y esas hipótesis y se quedó en su casa. Se quedó en su casa, no fue a votarle, ¿no? Entonces, con esto de Forestalia, este mito del gran hombre de Estado que tiene a Aragón en la cabeza, que tiene, ¿cómo decirlo?, una idea como suprema, compartida por todos, Aragón tierra de pactos, todos estos, ¿no? Cada vez le van recargando el mito más, ¿no? Como esa, pues claro, con esto de Forestalia se viene un poco abajo. Es más, retomando un poco el hilo anterior, cuando comentábamos lo de Mar Vaquero, ahí Mar Vaquero no decía el gobierno de Lambán, decía el anterior gobierno socialista. Es decir, estos Neo-Lambanners aún quieren salvar y proteger la figura de Lambán, de alguna manera. Esa es la pretensión, o al menos es lo que están verbalizando en estos primeros pasos, ¿no? Y ahora, juntándolo con esto, vamos con una cosa que ya apareció hace mucho tiempo. Este artículo de Jorge Heras Pastor, del periódico de Aragón, del 21 de diciembre de 2025. No hace tanto de esto. Pero, bueno, también fue a raíz de la última de Forestalia, ¿no? De la última entrada en 2025. En 2026, pues fue hace 2 semanas, ¿vale? ¿Qué decía? Aragón. Me parece un planteamiento muy interesante en el que partir de esta nueva visión del lambanato, ya que la derecha está en plan neolambaner. Pues bueno, vamos a continuar con esta crítica política que hacemos desde aquí, que dice: Aragón, la trastienda de las tramas que investiga la UCO, de las mascarillas a las renovables. La comunidad aparece como uno de los hilos que conecta las presuntas tramas de corrupción destacadas con el caso Koldo y sus derivadas, cuyo punto de partida es una millonaria adjudicación pública a una empresa de Zaragoza. ¿Vale? Es decir, la memoria es corta, es olvidadiza, pero lo que es bien cierto es que mires donde mires a lo de el SEPI este y el caso de la fontanera esta, ¡pam! Mires lo de la mina de Muga y tal, Aragón. Mascarillas también, subtrama en Aragón. Renovables, bueno, epicentro casi, ¿no? Es decir, el Aragón del lambanato
este Aragón que nos vendieron, que estaba por bien, este Aragón de Lambán, que estaba por encima del bien y del mal, que estaba separado de las dinámicas polarizadoras, que estaba, ¿no? Que era un ejercicio de buen gobierno, aunque bueno, esto lo hicieron cuando empezaron a hacerlo cuando salieron del gobierno, quiero decir. Pero bueno, esta relectura, este mito que se ha construido, especialmente acelerado tras el fallecimiento de Javier Lambán, de construir este relato de buen gobierno y hombre de Estado, dista mucho, o si uno empieza a mirar con lo de Forestalia, pero antes, ya como planteaba este artículo que hemos enseñado, dista mucho de lo que pretende ser una cosa como decente y transparente. Por no hablar de la oleada diaria de informaciones. El miércoles, por ejemplo, vamos a tener a una persona que controla y pivota esto mucho y rascaremos en esos actores y cómo poco a poco la investigación que salió del ministerio, del Miteco, y ahora está empezando a entrar en el INAGA. Hablaremos de eso, porque es como, digámosle, la segunda fase, y es por eso que, digámosle, pues el gobierno de Azconetti se ha activado, porque tontos no somos. Y pues bueno, ellos hicieron los tontos en la Comisión de Investigación de Renovables, ya lo comentamos el otro día, ¿no? Nos tratan como imbéciles. Pero bueno, todos sabemos que ellos saben más que nadie, seguramente. Entonces, si uno empieza a mirar ese amplio mapa, ¿no? Se rompen dos cosas. Una, no sería tan buen gobierno y tan estadista el señor Lambán cuando en su gobierno proliferaron este tipo de tramas, de momento supuestas, ¿no? Hay que, bueno, el señor, no sé si no nos da tiempo, pero un día de esta semana igual lo ponemos. Hay que reconocerle a uno de estos que se ha dado muchos golpes en el pecho, que sacaba mucha, ¿cómo decirlo? Sacaba mucho pecho, que decía a tope Forestalia lo está haciendo bien, los pajareros y los paisajistas y todas estas cosas, pues están reventando el desarrollo, el potencial desarrollo de territorios como Teruel y todas estas cosas. Estos que luego salían en la COPE, patrocinados por Forestalia. Bueno, hay que reconocerle que ha dado la cara el señor José Luis Campos, al menos. Otros han tapado. Otros que se han tapado, que han intentado ir de dignos, como por ejemplo Hoy Aragón. Pásense por nuestro Twitter. Ahí hay un repaso de titulares que huelen apagado de aquí a la neto, ¿sabes? Que vamos, fin, sin comentarios. La dignidad de algunos ahora. Y la autocrítica que exigen al resto cuando, pues bueno, todos sabemos lo que hacía Forestalia con los medios de comunicación. Y tanta dignidad tienen ahora que, si no me falla la memoria, diría que no gastaron ni una hoja, iba a decir. Bueno, no tienen papel físico, no, pero no gastaron una columna en hablar de la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel, por ejemplo. Entonces, bueno, retomándolo, si uno ve el mapa general, pues bueno, las tramas de Forestalia, las tramas de la mascarilla, lo de la mina de Muga, etcétera, contrastan mucho con un relato, otro mito, ¿no? Del gobierno de Lambán, o de la figura de Lambán como como un buen gobierno, como una persona de buen gobierno y de altura de Estado, ¿no? Una figura de Estado, ¿no? Bueno, una de dos. O quieres, digámosle, separarlo, o entiendes que, bueno, que eso que hizo el señor Lambán es la agenda que tú también defiendes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, por tanto,
no te genera ningún tipo de contradicción que todas estas tramas proliferen dentro de un gobierno para considerar ese gobierno o la acción de ese presidente como una acción referente, a defender, a proteger, a apropiarse simbólicamente, ¿no? Por lo tanto, eso por un lado, ¿no? Ese mito. Y por otro lado, otro mito que creo que es más importante, porque aquí es una cosa que los medios de comunicación en Aragón se han obsesionado mucho y que como escuchamos el otro día en la rueda de prensa de Mar Vaquero, es la hipótesis principal, que es continuar insistiendo que, digámosle, a un lado estaba el sanchismo y a otro lado estaba el lambanato, y que eran compartimientos estancos, cosas diferenciadas, cosas que no permeaban, que no se intercambiaban, ¿no? O sea, comprar ese relato forzado por el propio Javier Lambán, ¿no? De distancia de una cosa a otra. No sé si porque sabían cositas de estas y por tanto Javier quería separarse de esto y mostrar distancia para también de alguna manera pues entrar pues a ese relato de hombres de Estado que gobernaron Aragón. No sabemos muy bien, pero ese mito también cae. Porque si algo está demostrando lo de Forestalia, empezó a mostrar lo del tema de las mascarillas, lo de la mina de Muga, etcétera, 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 es que el gobierno de Aragón era la base operativa totalmente permeable, totalmente asociado de estas, ¿no? Donde operaban estas presuntas tramas de corrupción o presuntas organizaciones criminales. O sea, era base operativa, era esto y el ministerio también. O sea, no eran dos cosas separadas. En lo simbólico, en lo político y, digámosle, en el último tramo de los dos gobiernos de Lambán, pues posiblemente Lambán tuviera como táctica o estrategia, no sabe muy bien si para salvar las elecciones o no, eso pues a los hechos nos podemos remitir que no valió para absolutamente nada, solo valió para todo lo contrario, pero bueno, de alguna manera ha sido una figura que se ha salvado de la historia, ¿no? Entonces, nosotros siempre habíamos entendido que Javier Lambán era el elemento central de ese gobierno, ¿no? Y que era su apuesta personal esa. Por tanto, creo que es un trampantojo separar el autor de la obra. Pensar que Javier Lambán se salva de una institución, de un gobierno cooptado y colmado por estas tramas urgidas y alimentadas desde el Partido Socialista. ¿No? O sea, ¿por qué sacrificar el gobierno? ¿Por qué sacrificar la obra o mostrar distancia de la obra? Esta es la pregunta para los New Lambaners. ¿Por qué mostrar distancia de la obra? De las cosas, ¿no? De lo perjudicial de la obra de gobierno y no del protagonista de la obra de gobierno, ¿no? ¿Por qué mostrar una distancia o por qué mostrar al señor Lambán como una cosa distinta al sanchismo o al gobierno de Sánchez cuando era una administración en la que operaban las tramas surgidas de ese gobierno? También. ¿Por qué? ¿Por qué hay que salvarlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que mantener esta separación? ¿Por qué nos interesa mantener esta separación simbólica aquí? Pero no hacemos lo mismo con otras cosas y metemos en la misma coctelera con otra, pues por ejemplo en las tramas del PSOE, metemos en la misma coctelera todo lo que entra allí. Porque aquí separar eso y en el otro lado no. ¿No? Este es otro mito que también se cae de alguna manera, ¿no? Ya no aguanta más. Ya no aguanta más ese gobierno, hombre de Estado,
que poco menos que solo tenía cosas buenas que aportar a Aragón, una visión y un futuro y un planteamiento, cuando esa visión, futuro y planteamiento estaban subsumidos, asumidos, asentados literalmente sobre una presunta trama de corrupción. Si lo ven tan claro para acusar de traidor, corrupto y no sé qué al gobierno de Pedro Sánchez, lo verían igual de claro para acusar de traidor, corrupto, etcétera, 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 al señor Lambán. ¿Por qué no lo hacen? Es la pregunta, ¿no? Por contra, aquí hemos sido un poco más, si quiere decirlo, paladinos. O sea, un poco más paladinos, un poco más de tierra. Nosotros teníamos claro, ¿no? Empezamos a poner a operar una cosa que era Frente Oligárquico Aragonés, ¿no? Que eran básicamente gobiernos entregados a alimentar los intereses de una oligarquía. Y en este caso, pues había el interés manifiesto de un sector pujante alrededor de las renovables. En concreto, de un líbelo, de una familia que se dedicaba al porcino, ¿no? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Monotes. Buenas tardes, @Rubén País Cierzo. Aquí estamos, dándole. ¿No? Nos habíamos, ¿no? Nos salvamos al autor. O sea, el autor se hizo fotos con Forestalia, igual que se hizo el señor Azcón. Entonces, en esa lógica, bueno, pues igual hay que empezar. Y esto también va por la izquierda, que colaboró en ese gobierno. Hay algunos actores que ya han empezado a marcar distancia. Ya llevan un tiempo marcando distancia con eso. No sabemos si es porque lo sabían, no lo sabían, lo han empezado a saber ahora, pero ya ha habido un cambio de distancia. Una distancia, han puesto tierra de por medio con esa experiencia. Seguramente no la que a nosotros nos satisfaga, porque nos parece, y nos parecía obvio antes y nos parecía obvio después, que no tanto porque no creamos que pueda haber un desarrollo capitalista sin corrupción, ¿no? Puede haberlo, no siempre, ¿no? Dirían algunos, toda fuente de riqueza, ¿no? Como es la frase esta famosa, toda riqueza es parte de un robo o algo así. Bueno, pero sí que quedaba más claro conforme y manifiesto que había un gobierno entregado a empujar estos intereses y que estos intereses tenían que ir acompañados necesariamente de lo que nosotros reivindicamos desde el principio, que es que la institución, si algo estaba haciendo, no era velar por el bien común, sino más bien por el bien particular de una empresa. Y con esto se entiende todo, quiero decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, entendemos que, pues bueno, que el Partido Popular esté en sintonía de esta obra, porque al final el Partido Popular, a pesar de las volteretas y ejercicios de distancia que vamos a ver, han empezado ya, y que vamos a ver a lo largo de todas estas semanas, pues bueno, pues veremos a ver a dónde paran, a dónde van a llegar y a dónde acaban. Pero sin lugar a dudas, y nosotros lo dijimos desde el minuto 1, comparten parte de ese proyecto. Y el símbolo perfecto de esto es, con todos los respetos, la comilona que se cascaron con el señor José Luis Campos. Ahí estaban todos de acuerdo, estaban todos chupiguays, porque en el fondo acaban compartiendo todos el mismo proyecto, que es literalmente poner en venta Aragón para los intereses de unos pocos. ¿Vale? Y ya se va acercando menos cuarto. Varios apuntes al respecto de esto, no sé si nos vamos a quedar cortos, ¿no? Es decir, veremos a ver si no empezamos, si no se empieza a ver al lambanato de otra manera por parte de estos New Lambaners, y seguramente empezamos a ver menos reivindicación de la figura de Lambán.
Porque a ver si va a llover mierda para todos. Que diría yo que es lo más probable. Ya ha salido, lo tenía por ahí o no sé, no me acuerdo. Pero ya ha salido el señor Manuel Blasco a decir que va a haber información que nos va a dejar los pelos de punta. Entonces, pues bueno, igual hay que empezar a ver un poco el lambanato más con los ojos que nosotros planteábamos desde un inicio. Y evidentemente esa captura oligárquica en el Estado español, no resolvemos nada, no descubrimos un maná, siempre va acompañado de corrupción. Porque tenemos, y siempre nos han acompañado, unas élites, hablado por las aragonesas, pero se podría generalizar al Estado español, de escopeta nacional. O sea, élites económicas cuyo desarrollo económico, su desarrollo de sus negocios, tiene más a ver con parasitar y ser capaz de intervenir o interferir hacia sus intereses en el Estado que en una especie de emprendeduría e innovación tecnológica o industrial de sus actividades. De esos hay, pero no son los que controlan el Estado. La trama, ¿os acordáis cuando Podemos daba la tralla de la trama? Bueno, pues continúa reproduciéndose. Y lo que hizo Javier Lambán, fundamentalmente, el gobierno de Lambán, con Lambán a la cabeza, fue alimentar eso. Entonces, no entiendo por qué hay que empezar a separar o hay que empezar a meter en el mismo saco obra y autor. Y lo verán. Como parafraseando, y ya cerramos con esto, a Enrique Juliana, llegará el día que hasta los neolambaners rechazarán haber sido neolambaners. En fin,